Estamos partiendo del principio, estamos grabando. Muy bien, muy buenas tardes entonces. Partimos con derivadas. ¿Qué es lo que es la derivada de un límite? ¿Dónde aparece este límite en varios contextos? La idea en esta parte es motivar de alguna manera, o que se espera que salga de una forma bastante natural, la idea de derivada. Y la idea de derivada simplemente es aproximar la gráfica a una función. Es una cosa un poco vaga, pero hablar de tangentes, eso podría ser un poco más cercano. Entonces la idea es, o el problema, en realidad que se quiere resolver es hallar la recta tangente a a la gráfica de una función en un punto. ¿Por qué tangente? Porque uno sabe que en la curva más elemental, que es la circunferencia, uno puede dibujar y por lo tanto existe, eh, la recta tangente a la circunferencia, en cualquier punto de esta. Ahí está. Este es un problema geométrico clásico, dada la circunferencia, uno puede encontrar en un punto de la circunferencia la recta tangente a ella. Y la propiedad más importante, o la que nos permite hacer el cálculo, es que esa recta que estamos buscando, y en realidad lo que se está buscando es la pendiente, porque el punto se conoce, se puede obtener recordando que el que sea tangente a la circunferencia es equivalente, uno puede probar. Uno dice de manera, abusando de la notación, que es perpendicular al radio. En realidad no es perpendicular al radio, porque el radio es un número, sino que es perpendicular a la recta que pasa por el centro y el punto. Si uno toma la recta que pasa por el centro de la circunferencia conocida y el punto que es conocido, la recta tangente es la perpendicular a la recta L' que justamente pasa por P. Entonces de esa manera uno calcula directamente la recta tangente a la circunferencia. Entonces uno quiere decir, bueno, ¿qué pasa si cambio la curva? Si tengo otra curva, que no tiene nada que ver con una circunferencia. ¿Puedo dibujar la recta tangente? Sí. Ahora, voy a dibujarla groseramente así. ¿Qué es lo que hay que, entonces, hay un precio que pagar acá, en este caso, de una curva general, que es el siguiente. Uno caracteriza la recta tangente de una circunferencia como aquella recta que la intersecta en un único punto. La recta que está en azul intersecta a la curva en rojo en un único punto. Bueno, y eso es equivalente a lo que acabamos de comentar con la recta L'. Ahora, en el caso de una curva general, se pierde la idea de que la recta sea a un único punto, tangente a un único punto. Podemos tener una situación así. Este es el punto P. ¿Ok? Esta es una recta, por lo tanto no es que se detenga, sigue, ¿no? Esta es la recta. Ese es el candidato a recta tangente. Entonces habría que entrar a definirla de una manera distinta al caso de la circunferencia. Bueno, y la idea es que acá que se preserve la idea de que toca en un solo punto la recta, pero ya no en toda la curva, sino en una porción. Si nosotros nos quedamos con una porción de circunferencia, entonces ahí hay intersección. La recta tangente intersecta en un único punto. Bueno, acá podríamos hacer lo mismo. Si nosotros consideramos una porción de gráfica en torno al punto, lo que ocurre ahí es lo que ocurre en la circunferencia. Digámoslo, si uno hace un acercamiento acá, esto que ocurre en ese pequeño entorno es lo que ocurre ahí. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la idea de tangencia, como cierta similaridad. Bueno, entonces uno dice ya, para mí recta tangente va a ser eso, aun cuando la corte más de un punto, porque se va a comportar como una tangente, una circunferencia. El detalle es, bueno, ahora, ¿cómo encontramos la recta? No es cierto en este caso ahora que la recta tangente a una curva cualquiera sea perpendicular a alguien. Acá no tengo centro, porque no es una circunferencia. Así que tiene que haber una manera distinta. Y la manera distinta es la que se va a tratar de motivar aquí. Como lo que se necesita encontrar para la recta tangente su pendiente, porque el punto ya se conoce, hay que tratar de ver cómo encontramos la pendiente de esta recta. Bueno, y la pendiente va a ser una pendiente límite, en el sentido que se va a indicar a continuación. Entonces uno parte
con una curva, por ejemplo, la curva que está a la izquierda, ahí está el punto, y uno coge otro punto, que también está en la curva. ¿Ok? Aquí hay un punto, que está en la curva distinto de la anterior. Y considera la recta que pasa por 2 puntos. La recta que está en rojo. Esa es una recta que no es tangente, ciertamente. Es una recta secante. Pero después uno dice, bueno, vamos a buscar otro punto distinto del punto con el que estamos trabajando y distinto del anterior, pero más cercano a. Es decir, eh, tengo una recta que pasa por el punto P, o P1, Q1, y consideramos otra recta que pasa por el punto Q2, con esas coordenadas, y después consideramos otra recta que pasa por un punto cada vez más cercano. Si puedo plantear el dibujo un poco más grande. ¿Sí? Entonces estamos considerando la recta L1, L1 es una recta cualquiera, L2 pasa por esos 2 puntos, L3, ahí, tiramos la recta que está en azul, ahí en morado, todas son rectas secantes porque pasa por 2 puntos, pero la diferencia es que ahora el punto Q3 respecto del punto Q está más cerca que el punto Q2. Entonces uno sigue haciendo esta construcción, sigue tomando puntos cada vez más cercanos a Q en la curva y trazando rectas. Tenemos, es decir, uno puede ir tomando, como un punto genérico va a tener coordenadas, un punto genérico en la curva va a tener coordenadas x más h, f de x más h. Ese es un punto genérico de la curva. Y tomar, y que los puntos se aproximen a Q, es que el h se vaya acercando cada vez más a cero. Digámoslo, después ocupamos la noción de límite, sino que si el h se empieza a tomar cercano a cero cada vez, los puntos que vamos generando van a estar más cerca del punto Q, y estamos trazando las rectas que se están indicando ahí. Entonces tengo el punto Q1, el punto Q2, el punto Q3, ahí. Y uno puede seguir considerando esos puntos, y sigue escogiendo cada vez más puntos y toma las rectas que todas son secantes. Uno puede encontrar la ecuación de esa recta. Una recta que pasa por 2 puntos tiene una pendiente conocida. Estas son las pendientes de la recta que pasan por Q y Q2, esta es la pendiente de la recta que pasa por Q y Q2, y esta es la pendiente de la recta que pasa por Q y Q3. ¿Okay? Aquí entonces el número H3 es más chico que H2. Ese punto está más cercano a Q que el anterior. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si considera derechamente H tiende a 0? Entonces aquí está el punto, ahora piensa el punto móvil que se va acercando al punto fijo. ¿Qué pasa si el punto si h tiende a 0? Entonces el punto se aproxima al otro punto. Uno dice, si h tiende a 0, el punto Q se aproxima a ser el punto P que está fijo. Y por lo tanto la recta que pasa por P fijo y Q móvil tiende a ser una recta. ¿Qué recta? La recta que estamos buscando. La recta tangente. Entonces uno esperaría que en el límite, en el sentido que nosotros entendemos de límite, cuando h es muy parecido a 0, el punto Q es muy parecido a P, y por lo tanto la recta que pasa por 2 puntos tiende a ser una recta que pasa por un solo punto, que es la que está dibujada acá. Es esa, que pasa por el punto P, todas pasan por ahí. Y esa es la recta que estamos buscando.
esa debería ser la recta tangente. O sea, la recta tangente se obtiene como una recta límite. Entonces, uno dice, bueno, la pregunta es, bueno, si tengo la recta, que el candidato a recta tangente, ¿cuál es su pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La inclinación de la recta. Bueno, las rectas secantes tienen esta pendiente, por lo tanto, cuando h tiende a 0, la recta, la pendiente de la recta tangente debería ser igual al valor límite de estas pendientes. O sea, el valor límite de estas pendientes, si ese límite existe, debe ser la pendiente que estamos buscando. Entonces uno dice, bueno, el valor límite de esas pendientes es esta expresión. Entonces esto lleva a estudiar un límite de una expresión de este tipo. Un cociente de diferencias. F de x menos f de x0, x menos x0. Cociente de una diferencia. Nosotros estudiamos este tipo de límites para una función dada, conocida, y un valor de x0 conocido. El número que obtenemos va a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, resulta interesante estudiar de manera abstracta o general este tipo de límites. Y eso entonces lo que nos lleva a la definición de derivada. La derivada entonces es ese límite. Fijado el punto x0 y fijada la función f, es ese límite. Se llama la derivada. Y eso es lo que uno formaliza. ¿Okay? Entonces ahí pasa de una situación particular, un problema particular. Ese problema particular lleva a un objeto que uno lo va a estudiar, lo aísla y lo estudia de manera general. Ahí está la definición general. Dice, tomemos una función en un intervalo abierto, escoja un punto del intervalo, y formamos esta expresión. El valor de h, donde h, este es el intervalo i, por acá está el intervalo i, aquí está el punto x0, no sabemos, aquí está el punto x0, y escogemos el valor de h de tal manera que x0 más h sigue estando dentro de i. Por acá, x0 más h. ¿Eso se puede hacer? Sí, porque el intervalo es abierto. ¿Ya? Y formamos entonces este cociente de diferencia. Y estudiamos cuando h tiende a 0. Bueno, entonces cuando ese límite exista, la función se dice derivable en ese punto. Y vamos a establecer una notación que indique ese hecho. Y la notación es estándar y universal. O bien esta, que se lee prima. Entonces, f' se lee f' de x0 igual a ese límite. Se llama la derivada de la función. Este es un número, que el límite sabemos que es un número. O bien esa fracción, esa es una notación de fracción en la cual no debe ser considerado de manera separada. No le vamos a dar todavía interpretación como diferencial. Es como es un todo en esta fracción. ¿Okay? Aunque más adelante se va a poder interpretar desde el punto de vista diferencial, pero por el momento esto. Listo. Entonces, resulta interesante estudiar ese tipo de límites. La primera aplicación es, ahora, volvemos a lo anterior, y uno dice, bueno, considerando la definición anterior y la motivación, si f es derivable en el punto x0, es decir, si ese límite existe, si el límite 1 existe en el punto x0, el número, que le estamos llamando f', es la pendiente de la recta tangente. Entonces se para en un punto de coordenadas x0 y 0, que está en la curva, esta es la curva y igual a f de x,
Por lo tanto, la segunda coordenada es la imagen de la primera por la función, y uno determina, y uno tiene esta recta. Ahí. Esa recta es tangente a la curva. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Lo que está dado en estrella. ¿Cuál es la ecuación de una recta conocida un punto y la pendiente? La ecuación punto pendiente de la geometría analítica nomás. ¿Ok? ¿Cuál es esta ecuación? Y menos I0 pendiente x menos x0. Seguramente ustedes están trabajando con esto en álgebra. Entonces, esa es la ecuación de la recta que pasa por el punto con esa pendiente. Bueno, m es f', e I0 es f de x0, así que nos llega directamente a esta ecuación. Por lo tanto, uno puede hallar la recta tangente calculando la pendiente, y la pendiente es un límite. Así que naturalmente viene un ejemplo donde dice, encuentre la recta tangente, o la ecuación de esta, a la curva en un punto. A una curva particular, en un punto particular. Aquí hay que entonces tener presente el lenguaje, es una cosa del lenguaje. Queremos, este enunciado es típico, calcular la algo, ecuación de la recta tangente, ya vamos a que hay que calcular eso a la gráfica de una función, ahí está la función, la pendiente en un punto es un par ordenado. Dice, ¿para qué datos? Cuando x es 1. Entonces, en 1. ¿Cuál es la segunda coordenada? La segunda coordenada se llena con la imagen. Entonces es en el punto 1,3. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular la derivada de la función en ese punto. La derivada es ¿cómo? La derivada es con el límite. Después vamos a aprender una manera bastante más eficiente, o vamos a recordar una manera eficiente. Es el límite. Hay que formar esa expresión y tomar un límite. X0 vale 1 ahí. Es este límite. Aquí está el límite en abstracto. Ahora hay que reemplazar f por lo que significa, pero f es esto, 4 menos x cuadrado, ahí se reemplaza. Ya, entonces es un problema de cálculo de límite, algo que estudiamos con detalle, hemos estado estudiando hace algún tiempo. Aquí lo que hay que hacer es, bueno, lo que sugiere la expresión antes de hacer el cálculo es desarrollar el cuadrado binomio. Se desarrolla el cuadrado binomio, se cancelan términos, y nos damos cuenta que podemos factorizar por h, simplificar, y llegamos a este límite, que es de fácil resolución, menos 2. El valor del límite es menos 2, entonces. La derivada vale menos 2. Ahora entonces vamos a la ecuación estrella con esos datos, y llegamos a la ecuación. Ahí. Esa es la ecuación de la recta. Entonces lo interesante es que si uno dibuja la curva y la recta, se tiene esto. Ya, este es un ejemplo, un buen ejemplo y mal ejemplo al mismo tiempo, porque lo que va a ocurrir acá, y lo que ocurre en general con las cónicas, con esta cónica en particular, es que es muy parecido a la circunferencia en cuanto a que la recta tangente solamente la toca justo en el punto P. Si prolongamos la parábola y la recta, no hay más intersección. Pero insisto, esto es algo muy particular, no es algo que se está pidiendo, porque la idea de tangencia es que ocurra ahí. La idea de que sea tangente es que ocurra acá, ¿ok? Ahí, en esta parte. Es decir, nosotros podemos tener una curva bastante complicada, ¿sí? Y podríamos pedir la recta tangente en este punto, ¿ok? Esta es la recta tangente, e intersecta varias veces a la curva, pero en una pequeña parte de la curva, ahí, en una pequeña porción, solamente intersecta ahí, en ese punto. En general, ¿eh? En general. Si la función es constante, por supuesto, va a haber más de un valor. ¿Ok? Entonces, está la recta tangente en este caso.
Bien, entonces ya tenemos la primera aplicación de la derivada, o por qué es interesante. Ya tenemos además la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto. Vamos a extender esta idea para considerar las rectas, las tangentes verticales a una curva. ¿Ah? Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Es decir, extender la noción de diferenciabilidad, de derivada, a decir, si el límite existe en todo punto, si para todo x el límite existe, es decir, si para todo x la derivada existe, si para todo punto la derivada existe, entonces tenemos lo que se llama la función derivada, que a cada x le asocia su derivada. Entonces aquí hay una fórmula, aparece la fórmula, f'. Esto ya es una función, por lo tanto aquí no aparece una expresión, que depende de el valor. Y estas son las que uno puede entonces tratar de calcular, de manera general. El dominio de f' está contenido, claro, en el dominio de f. Entonces, la derivada de f, decimos simplemente f', estamos diciendo que para todos los valores donde tenga sentido la derivada, no determina una función. Esa es f'. Bien, algunas propiedades que son interesantes, o la inmediata. ¿Qué funciones tienen derivada? ¿O qué funciones no tienen derivada? Para ser equivalente. El primer resultado es que si la función es derivable es porque tenía que ser continua. Si f es derivable en el punto, tiene que ser continua. Esa es una primera propiedad. Por lo tanto, uno dice, si la función es una mala función, no va a tener derivada. La demostración de esta propiedad sigue de la siguiente caracterización, lo podemos hacer acá. Note, vamos a hacer este comentario, no lo hice arriba, no lo tengo arriba. Vamos a tener que agregar. Lo podemos hacer aquí. Note, en 1, en la ecuación 1, es decir, en la definición de derivada, si hacemos el cambio de variable t igual x0 más h, h tiende a 0 es equivalente que tienda h a 0 es equivalente a que t tienda a x0. Y por lo tanto nos queda, si uno hace el cambio de variable, que la derivada en el punto se calcula también como este límite, cuando t tiende a 0, a x0 de f de t menos f de x0 t menos t sub 0. Se puede calcular también de esa manera. Creo que tengo un ejemplo donde lo calculamos de esta forma, el límite. Puedo cambiar t por x también, se puede cambiar t por x, es lo mismo, la variable. De todas maneras es decir lo mismo. Esta expresión que está acá también es la pendiente de la recta que pasa por los puntos, ¿no? Por lo tanto, podemos colocarla acá 1 estrella. Podemos calcularla usando 1 estrella. Bueno, seguimos calculando la derivada por definición. Vamos a empezar a establecer las reglas pronto, a continuación. Mira, entonces, usando esta caracterización, podemos fácilmente darnos cuenta que si f es derivable es continua, porque esta expresión se le puede multiplicar por un 1 de esa forma, y ahora en cuando x tiende a x0, esta parte tiende a 0, y esta parte tiende a f' de x0, porque la función es derivable. Aquí faltó colocar prima, esto tiende a
prima. Ahí. Tiende a prima. Significa que cuando x tiende a x0, f de x tiende a f de x0. Eso significa que límite es continuo entonces. Cuando x tiende a x0, la definición de continuidad, f de x, ese límite existe, es igual a f de x0. O sea, la función es continua. El derivable entonces debe ser continuo. ¿Serán equivalentes? No. Vamos a ver el ejemplo más adelante. Entonces vamos a calcular la función derivada. Vamos a calcular la función derivada. Cuando decimos calcular la derivada, y cuando no se precisa el punto, el resultado depende de la misma variable, ¿no? Cuando vamos a calcular la derivada de la raíz de x. Aquí está entonces por definición. Nuevamente el límite. Ahí está el límite. F de x más h menos f de x sobre h. Ahí está el límite cuando h tiende a 0. Y ahora reemplazamos quién es f, que es raíz de x. Raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Y el límite hay que acordarse que la variable que tiende a 0 es h, por lo tanto x es constante. Bueno, estos límites ya lo habíamos comentado cómo se calcula, se racionaliza. Este último límite queda, cuando h tiende a 0 queda esta expresión. Esa es la derivada. Se prima entonces en x. En x está dado por eso. Si g ahora es 3 sobre x más 2, vamos a reemplazar nuevamente por definición. G de x más h menos g de x sobre h, aquí está el reemplazo. Antes de tomar el límite se hace todo el álgebra, se hizo todo el álgebra, ahí está. Voy a cancelar h. Se toma el límite ahora. X constante, h tiende a 0, llegamos a esto. Entonces, en particular, la derivada de g, por ejemplo, en 1, ahora reemplazar el valor de x en 1. Eso sería menos un tercio, ¿no? La derivada está dada por eso. La derivada negativa de esta función. De la función 3 sobre x más 2. La gráfica de esta función, tendámonos un poco acá. La gráfica de esta función x más 2, esto es x, esto es y, es esta, menos 2 acá. Es una cosa como esta, x más 2. Es así. Obviamente en menos 2 hay una asíntota vertical. Y para x mayores que menos 2, que menos 2 es positiva, para x más chico que menos 2 es negativa, la función. La pendiente es negativa. Fíjate que las rectas tangentes son todas negativas. Nosotros vamos después a recordar qué relación hay en que una función tenga, la pendiente o la derivada tenga un puro signo, sea siempre más o siempre menos. Eso va a tener una implicación geométrica importante respecto a la función. Eso afecta la monotonía, crecimiento, decrecimiento. Bien, veamos otro ejemplo más. La función que vamos a considerar ahora, la tercera, que es x cubo más x cuadrado. Bueno,
Seguimos con límite, hay que calcular el límite ahora. Recalco esta idea porque siempre se evalúa, siempre se acostumbra a evaluar, ya sea en un control, en una prueba, un cálculo de derivada por definición. Esto que estamos haciendo es usando la definición, la derivada es un límite, entonces estamos calculando acá. Bueno, aquí los cálculos son un poco más tediosos, hay que hacer el desarrollo del cubo y del cuadrado, simplificar términos. Se puede factorizar por h. Vamos a colocar un paréntesis ahí. Simplificar el denominador y tomar el límite, y llegamos a esto. Así que la derivada, dije, es. Ahí está la derivada de la función. Bueno. Uno dice, toda función derivable es continua, toda función continua es derivable, y está el ejemplo clásico acá de que no es así, que es la función raíz de x, o sea, valor absoluto de x. Lo que ocurre acá es que en la gráfica, que sabemos como la gráfica de valor absoluto, que es esta es y igual valor absoluto de x. Si uno toma un punto que no es el 0, 0, o sea que el x es distinto de 0, por ejemplo, en 1, se van en el punto de coordenadas 1, 1, ahí, la recta tangente coincide. La recta tangente a la curva en 1, en el punto de coordenadas 1,1, es justamente esta, la coloreada encima. Coincide con esa, justo esa parte. La recta tangente a la curva que es recta es la misma recta. Eso lo vamos a comprobar después por la definición. Entonces, en un punto que no es 0, tengo una recta tangente. Fíjate que la recta tangente coincide con la gráfica en toda ella, por lo tanto, y la intersecta infinitas veces. Entonces, estamos permitiendo eso por la definición. Y eso ocurre también para cualquier punto que está a la derecha del 0. Lo que está pasando en 0 es el fenómeno de que en ese punto el cálculo del límite de la derivada por definición pasa por esto. Ahí. O sea, pasa por esta expresión. Cálculo del límite. El límite de la derivada pasa por esta. Y para calcular ese límite, uno ocupa las derivadas, los límites laterales. Entonces, el límite por la izquierda de esta expresión, por la derecha, perdón, es 1. Y el límite por la izquierda nos va a dar menos 1. Si nosotros pensamos en el límite por la derecha, y es 1, entonces uno estaría tentado a pensar que la recta tangente a la curva en ese punto es... Debería ser entonces, si tiene esa pendiente, debería ser esta. Esa. Pero la otra expresión nos da que es menos 1, y menos 1 indica esta. La pendiente es un límite y el límite es único, por lo tanto esta situación no puede ocurrir, así que la función no puede ser derivable ahí. Ya el hecho de que los límites laterales existen y son distintos nos está indicando que no tiene pendiente, no hay pendiente, no es posible asociarle una única recta. Eso es lo que está ocurriendo. Ocurre este fenómeno. Entonces, las gráficas, si las gráficas tienen esquinas en general, como esa, donde no necesariamente son curvas, son rectas, sino pueden ser un poco más curvas, ahí, también va a ocurrir el mismo fenómeno de valor absoluto, o sea, ahí no va a ser derivable la función. Si tenemos cosas así, por ejemplo, o cosas así,
ahí la función tampoco va a ser derivable, porque ocurre el mismo fenómeno. Ahí, ahí. Que en el valor absoluto. Ese tipo de gráficas, en esos puntos no podemos asociar una recta tangente única. Entonces, no es derivable. Los límites laterales van a ser distintos de la expresión. Bueno, entonces tenemos la definición de la derivada por definición de límite, la aplicación directa de la derivada, que es a pendiente de la recta tangente de la curva en el punto, pendiente que se calcula como el límite. Hemos calculado la derivada, que es la función límite, la función derivada, y ahora se ha mostrado derivable implica continua con un ejemplo que nos muestra lo contrario no vale. Y después, y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, establecer algunas reglas de derivación. Consecuencia inmediata, eh, consecuencia inmediata de la definición y de lo que se ha hecho en los ejemplos. En los ejemplos se ha trabajado con un X genérico, es que es posible probar lo siguiente. Si tengo una función constante, esa función tiene derivada en todo punto y la derivada es cero. ¿Okay? Aquí aparece la primera regla. La derivada es cero. Y aquí nos aparecen otras, un formulario, un primer formulario, que es este. La derivada de x elevado a n es baja del exponente y restas 1. Eso vale para cualquier número real. Número real. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo de a, en particular si a es igual a e, te queda que la derivada de la exponencial es la misma. Es la única función, salvo una constante, que cumple esta propiedad. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Bueno, uno puede probar todas estas propiedades de la misma manera como se mostró que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, como por definición. Por eso dice que de la misma forma que en el ejemplo 2, uno puede probar para estas fórmulas concretas que sus derivadas son las que aparecen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el más fácil, que sería el de la exponencial. El más fácil es el de la exponencial, que es este. Ese es el problema más fácil. El más corto, f de x es e a la x. Entonces, el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h, de f de x más h menos f de x, sobre h. Esto nos da límite cuando h tiende a 0 de e elevado a x más h menos e elevado a x sobre h. Aquí lo que podemos hacer es factorizar por e a la x, porque se puede aplicar propiedades de potencia, que haría límite cuando h tiende a 0 de e elevado a x, factor de, ahí. Bueno, y este límite es e elevado a x por este límite. E elevado a x es una constante, porque el límite se toma en la variable h. H menos 1 sobre h. Y ahora resulta que este límite vale 1. Este límite es un límite básico que se comentó. Este límite vale 1. Entonces el valor del límite es e a la de x por 1, e a la x. Ahí está entonces. Entonces uno dice así.
la derivada de la función exponencial es la misma. Y el único ejemplo, salvo una constante, que multiplica la exponencial, que cumple esa propiedad. Bueno, uno puede probar, de la misma manera se puede probar que las fórmulas que aparecen ahí, derivada de coseno menos seno, seno coseno. Sería bueno para practicar el cálculo de límites, de obtener estas fórmulas, deducir estas fórmulas por definición. Ya sacamos esto. Vamos a con la restante, hay que calcular. Entonces tiene la primera observación, un pequeño formulario de funciones derivadas, y después vienen las propiedades, que se llama álgebra de derivadas. Aquí. Álgebra de derivadas. Importante porque es posible buscarlo ahí. Uno puede googlear álgebra de derivada o regla de derivación, regla de derivada y aparece. Lo que está detrás en la regla de derivada es el álgebra de límites. Desgraciadamente, la propiedad de límite y de derivada coincide en el caso de la suma, una consecuencia inmediata, pero las que vienen a continuación no hay una diferencia ahí con el cálculo de la derivada. Lo que está detrás de la derivada de la suma es que el límite de la suma suma de los límites. Eso es lo que está detrás. Con el cálculo de la derivada de la suma. En la derivada de la multiplicación no ocurre esto, a diferencia de la suma. Si uno toma un producto, toma dos funciones, las multiplica y calcula la derivada a esta expresión, bueno, eso es completamente distinto de calcular separadamente las derivadas y después multiplicar. Desgraciadamente esto no es una regla, no es cierto, es distinto, no es verdad, entonces no se puede ocupar. Lo que sí es cierto es la fórmula que aparece acá. Como uno deriva un producto, uno puede más o menos aprenderse la regla identificando un factor y un segundo factor. Uno le puede llamar primer factor y un segundo factor. Entonces la derivada de ese producto es la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Sea cual sea la haya llamado aquí en primero o segundo f o g. De esa manera se deriva, de esa manera se calcula la derivada. Pues la pregunta es ¿por qué se tiene que calcular de esta manera y no de esta manera? Porque me lo enseñaron así, no. Esta igualdad es cierta por la idea, por los límites. Porque, voy a dar una idea acá, tengo un poco de tiempo en dar una idea de por qué tendría que ser de esa manera y no de otra manera. Entonces, idea, espérate, voy a colocar acá, a ver, idea. Se tiene que calcular este límite. F de x más h, g de x más h, menos f de x, g de x. Ese es el límite que hay que calcular cuando h tiende a 0. Porque esta expresión que está acá es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x. Esta expresión es fg en x. Esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expresión es fg en x más h. Y esta expr
¿ok? Entonces, hay que calcular ese límite, usando que f y g tienen derivada. Entonces, aquí lo que se hace es, el truco es sumarle y restarle algo, ¿no? G de x más h, le vamos a sumar, restémosle primero este, lo podemos restar este, para que nos quede el límite, le vamos a restar ahí, g de x más h, pongamos f, sí, es lo mismo, f de x, g de x más h, más f de x más h, f de x, g de x más h, menos f de x más h. Y todo esto está partido por h. Se le suma un 0. Y después se agrupa convenientemente. Aquí uno agrupa de esta forma. G de x más h, factor de, primero agrupa y separa convenientemente la fracción, menos f de x, partido por h, pues le suma más f de x, factor de g de x más h, menos g de x, partido por h. Esta expresión es igual a. Y ahora cuando h tiende a 0, cuando toma el límite h tiende a 0, esta parte tiende a la derivada de x. Y esta parte tiende a g de x, porque g es continua. Y esta parte tiende a la derivada de g. Entonces, toda esta expresión tiene como límite este, f' de x, g de x, más f de x por f'. Entonces, la derivada se debe calcular de esta manera y no de otra. Se debe hacer así, y no de otra manera. No podemos inventar otra cosa. Se debe calcular de esa forma. Ahí nos aparece la fórmula. ¿Ok? Aunque nos gustaría que se calculara así, no se calcula así, se calcula como se está indicando acá. O sea, no es una cosa de capricho, es una cosa porque aquí, así nos sale el cálculo. Entonces el límite da justo esa expresión. La idea es calcular el límite usando límites conocidos. Este límite es conocido y el límite de esta, por lo tanto tenemos que forzar que la expresión tenga expresiones cuyo límite se conoce, por eso es que agregamos y restamos un término y agrupamos convenientemente. Entonces, la fórmula debe ser esta y no otra, ¿ok? Bueno, de la misma manera uno puede probar que la derivada del cociente, derivar una fracción, desgraciadamente no es lo mismo que derivar arriba y derivar abajo. Son cosas distintas. Nosotros sí vamos a ocupar la derivada del numerador y del denominador para hacer otra cosa, que se llama la regla del L'Hopital. Lo vamos a ver en algunas semanas más. Pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver con derivar un cociente. No es cierto, no se puede. Esto no se puede hacer así. Un argumento muy parecido al que acabamos de comentar nos permite mostrar que la derivada de un cociente está dada por esta expresión, y debe ser esa expresión y no otra. ¿Ok? Desgraciadamente debe ser esa expresión y no otra. Entonces, ¿cómo uno se aprende la derivada del cociente? Uno identifica numerador y denominador. Bueno, eso es fácil porque ya tiene la fracción. Para derivar una fracción debe estar la fracción previamente.
numerador, denominador, y uno dice, ¿cómo derivo una fracción? Dice, vas a formar una fracción cuyo numerador es el siguiente. El numerador de esta nueva fracción va a ser, el numerador va a ser la derivada del numerador por el denominador menos, y este menos va por fórmula, no es más, es menos ahí, el numerador por la derivada del denominador, dividido por el cuadrado del denominador. ¿De dónde sale el cuadrado? Bueno, habría que eh, hacer la demostración, ¿okay? Pero sale la demostración del cuadrado. Es muy parecida a esta que está ahí. ¿Okay? La deriva, el cuadrado sale de la misma manera como se calcula, como sale este, ¿eh? Ahí. Muy parecido a esta idea. Su demostración es muy parecida a ese cálculo. Pero insisto en esta parte de que las reglas de derivadas son estas como consecuencia de todo lo anterior, y no lo que nos gustaría que fueran. Son así, ¿ok? Se deriva el cociente de esa manera, se deriva el producto de esa manera y no de otra. Entonces, vamos a terminar acá para retomar desde este mismo punto, mañana, usando la regla de derivadas. Y entonces ahora vamos a calcular derivadas sin usar límite. Esa es la ventaja. Si quisiera calcular la derivada de esta función y no supiera ninguna regla de derivación, tendríamos que calcularlo como el límite. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. El límite aquí hay que hacer bastante cálculo. Bueno, ya no vamos a hacerlo de esta manera, pero es importante saber que la derivada es un límite, sino que vamos a usar la regla, el álgebra. Bueno, ¿qué dice el álgebra? El álgebra dice que tienes que mirar qué tipo de fórmula es la que conforma la función. Estas fórmulas son sumas, diferencia en realidad, sumas. ¿Sí? Entonces el formulario dice cómo tú derivas una suma o una diferencia, derivas separadamente, y después sumas o restas de acuerdo a lo que tenía previamente antes. Entonces habría que derivar cuánto sumando, no importa la cantidad de sumando, porque si tú sabes sumar 2, puedes sumar la cantidad que quieras, siendo una cantidad finita. Entonces, uno deriva cada término, cada sumando, va a calcular la derivada de esta, de ese y de ese, y va a respetar cómo estaban, se restan ahí, se suman ahí, se respetan. Entonces ahora hay que calcular cada una de las derivadas. Bueno, resulta que el último sumando tiene derivada 0, porque es constante, y los otros dos sumandos, bueno, ¿cómo derivo 5x cubo y 3x a la quinta? Bueno, podemos derivar usando esta regla. ¿Qué dice esta regla? Dice, ¿cómo derivo una expresión que tiene fórmula multiplicada por una constante? La regla dice, derive la fórmula y al resultado lo multiplica por la constante. Entonces vamos acá, ¿cómo deriva 5x cubo? Uno dice, bueno, voy a derivar x cubo. Por supuesto que más adelante, pronto, no lo vamos a escribir, sino que vamos a escribir el resultado, porque el cálculo lo hacemos aparte, y esto lo multiplicamos por 5. Entonces el problema es cómo derivar la fórmula. Bueno, pero ya tenemos un formulario acá. Ahí está. Entonces uno copia y pega. Vemos nuestra tabla y dice, ¿cómo deriva una x elevado a un exponente? Se deriva de esta forma. El exponente en este caso es 3. Baja el exponente y después restas 1. Ya, bajamos el exponente y restamos 1. Vamos acá y decimos que esta derivada es 3 veces x elevado a 3 menos 1. O sea, esta derivada es 3x cuadrado. Así que la derivada que nos están pidiendo es a esta expresión multiplicarla por la constante, que es 5. Entonces ahí está 15, ¿no?
Entonces, todo este tipo de cosas uno las hace usando, identificando y usando, identificando qué regla usar, usando la derivada de una función conocida. Y uno lo va haciendo y lo va repitiendo tantas veces como sea necesario. Y el otro sumando, que es 3x a la quinta, es exactamente la misma idea. Uno deriva x a la quinta, y la derivada es 5 por x a la 5 menos 1, y es 5 por x a la cuarta. Y este es el que se va a multiplicar a 3. Entonces queda 15. Y se respeta el 5. ¿Ok? De esa manera uno va calculando las derivadas. Tiene que identificar qué combinación forma la expresión a derivar, si es una suma, un producto, un cociente, y qué términos aparecen ahí. Y va derivando usando esa álgebra y la tabla de valores, los valores acá, ¿no? Estas son algunas. Si uno conoce más derivadas de funciones conocidas, mientras más tenga, más puede derivar. ¿Ok? Ese es todo el cuento. Bueno, vamos a retomar desde aquí, recordando la álgebra de derivadas, y vamos a empezar a trabajar con la regla de la cadena, que siempre es algo que puede costar. Dejémoslo aquí. Bien, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Voy a cortar aquí.